¿Cómo dice? Sí, yo. Ya, mucha vaina, mano. ¿Qué fue? No tiene nada que ver con el tema. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué dice, hermano? ¿Cómo están? Ahora vamos a resumir una película de vampiros. No, es esa, no. Del ocaso al amanecer es la película que nos habla acerca de dos hermanos, Richie y Seth, que escapan de la policía después de cometer una serie de crímenes. Comenzamos entonces en una gasolinería, en una gasolinera mejor dicho, en donde el chico que atiende entabla una conversación con el Ranger de Texas, así como Chuck Norris. Bueno, la conversación es acerca de los hermanos Gecko. La plática se ve interrumpida porque el Ranger quiere ir al baño y resulta que los hermanos están allí y que Richie es mucho más nervioso y paranoico que Seth y que piensa que el pata de la gasolinera le pide ayuda al Ranger, pero en él todo desemboca en... No te metas en problemas, ¿acaso no sabes lo que eso significa? Habla bien, incluso le meten a Richie un balazo. Así que ellos van a un hotel para poder descansar y pensar cómo van a cruzar la frontera hacia México. Los hermanos Gecko quedan para encontrarse con un personaje llamado Carlos que los llevará a un lugar llamado El Rey. La canción es bacana. Los hermanos, para poder escapar de la policía, se llevaron a una rehén. Y en el hotel, cuando Seth deja a solas a la rehén con Richie, Richie hace de las suyas con ella. Se dice esto de Richie en la televisión. Un conocido ladrón y delincuente sexual. Seth, cuando regresa al cuarto y se da cuenta de lo que ha pasado, se recontrapaltea a ver lo que Richie había hecho, a la par que se molesta. Pero se le ocurre un plan para poder cruzar la frontera. Es aquí donde aparecen Jacob, Scott y Kate, que son una familia que viaja en una casa rodante. Jacob, que es el papá, quiere descansar y se detienen en un hotel para poder hacerlo. En ese hotel también se encuentran hospedados Seth y Richie. Seth y Richie, los hermanos, quieren utilizar la casa rodante con la familia para poder cruzar hasta México, así que por medio de amenazas ponen manos a la obra. Richie imagina que Kate le dice esto. Richie, ¿me harías el favor de besarme los genitales? Bésalos. ¿Seguro? Lo cual podría explicar por qué se puso tan nervioso en la gasolinera. ¿Te imaginas recibir esa propuesta? Después de momentos de tensión en la frontera. ¿Le importaría? ¡Cierra la puerta, por favor! Disculpe. Cruzan y se dirigen al Titty Twister, que es donde Carlos, el contacto que los llevará hacia el Rey, los encontraría. Llegan hasta allí, entran de forma muy caballerosa y sutil. Oye, no tan rápido. Después Richie lo remata. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡No disfrutas! ¡Eso espero! Una vez dentro se encuentran con Machete que no les quiere servir tragos, pero Jacob soluciona el asunto. Aparecen muchas chicas que realizan actividades relacionadas con la danza. Al parecer por el calor tienen que aligerar su vestimenta, ¿no? Por supuesto tienen que tener ropa pues ligera. Aparece también un show de Salma Hayek. Habla bien de Salma Hayek, recontra sensual, hermano. El mega show termina, pero el guardia, que se vio tan gentilmente tratado, regresa para buscar retribución por las caricias a modo de puñetazos y patadones que fueron servidos hacia su cuerpo de presentador, y se arma la pelea, bebé. En este punto se devela que todos los miembros de dicho club son entidades oscuras conocidas como vampiros. ¡Otra vez! ¡No, hermano, ese de vampiro, no! Esto incluye a los músicos del lugar. Se arma una masacre. En esta muere Richie, aunque después resucita y Seth, aunque con pena, se lo termina quebrando. Al final de la masacre solo logran sobrevivir Seth, Jacob, Kate y Scott. Y aparte dos personajes más que son así bien buena onda. Tenemos a Frost, que es un excombatiente de Vietnam. Y también tenemos a Sex Machine, que bueno es Sex Machine.
Pasada la masacre empiezan a quebrarse a los vampiros restantes. Para este punto se sabe que Jacob era pastor, pero a partir de la muerte de su esposa él dice que no puede amar a Dios. Se podría decir que de cierta forma pierde la fe por el guamazo que recibió a partir de tremenda pérdida. Aparecen oleadas de murciélagos que no pueden entrar al local, a pesar de que buscan hacerlo, por supuesto que sí. Recordemos que nuestros personajes estaban abocados a la tarea de quebrarse a los vampiros que aún se encontraban allí. Entre esos vampiros eran vampiros nuevos porque eran clientes que habían sido mordidos por los vampiros que ya se habían quebrado, o sea, eran vampiros que recién se estaban transformando en vampiros. El grupo de personajes sobrevivientes empiezan a juntar información, recopilar info acerca de vampiros, pero nadie ha leído un buen libro al respecto. Las justas Sex Machine dice: solo leo revistas porno. Sé que la respuesta es no. Pasado un rato, de pronto muerden a Sex Machine. A la miércoles. F por él, mano, F por él. Mientras Frost cuenta lo que le tocó vivir en Vietnam, Sex Machine se empieza a transformar. Y él muerde a Frost a mitad del relato que está dictando. Frost se pica y termina lanzando a Sex Machine por la ventana, dejando entrar a los murciélagos que estaban afuera. A la par que se transforma en vampiro, Frost se transforma en vampiro y escapan a lo que parece ser un almacén. Mientras tanto, Jacob, después de haber sido mordido por Sex Machine, está escondido detrás de la barra. Se las arregla para acceder al almacén, que curiosamente no tiene vampiros en el pasadizo que lleva allí. Empieza a preparar los implementos para la batalla final. Vampiros versus no vampiros. Oye, pe mano, te estoy narrando por las puras entonces. Ok, no, sigamos. Jacob hace jurar a sus hijos que cuando llegue el momento lo matarán. Y bueno, continuando, que comience la pelea. ¡Mátenlos! A Scott le toca cumplir la promesa, pero después de hacerlo empieza a ser devorado por múltiples vampiros. Kate se lo termina quebrando, así que solo quedan Kate y Seth contra los vampiros. ¡Por Dios! ¡Pelea, no llores! Cierto, no hay tiempo para lamentos, hermano. Justo en ese momento se dan cuenta que empieza a amanecer y utilizan la luz del sol a su favor. Para ese momento, justo Carlos, el contacto de Seth que lo iba a llevar al rey, aparece en el local y abren la puerta desde fuera. Entonces Seth y Kate logran salir dejando tras de sí una explosión de vampiros a causa del sol. Seth conversa con Carlos reclamándole por su hermano. Rich había muerto, a la par que toda la familia de Kate habían corrido con la misma suerte. F por todos ellos, hermano. F por Sex Machine y por Frostbite, pero más por Sex Machine. Ese nombre es épico, hermano. Entonces, negociando el precio que pactaron para que Seth pueda llegar al rey, llegan a un acuerdo. Seth le paga a Carlos lo acordado y le dice a Kate que lo lamenta, que lo sienta, a lo que Kate le responde de la misma forma. Después Seth le lanza unos fajos de billetes a Kate, en lo que ella le pregunta si va a necesitar compañía allá donde va, a lo cual Seth le responde que no, debido a que Soy un bastardo, no un maldito bastardo. se van cada quien por su cuenta y la película cierra con una toma que se va abriendo poco a poco, mostrando que el Titty Twister estaba ubicado encima de una pirámide que pareciera ser de procedencia prehispánica. En fin, por mi parte eso fue todo por ahora. Ya nos vemos más adelante. Muchas gracias por llegar hasta aquí y bueno, hasta luego.